Hola, la verdad es que con los focos ahí no veo bien. ¿Me veis bien aquí o no? No, bueno. Bueno, ante todo quiero dar las gracias a la gente de la ECO que se ha portado fantástico conmigo. Me han tratado de maravilla este año, me han tratado de maravilla el año anterior, aunque al final no pude estar. Me trataron de maravilla la primera vez que vine hace 2 años y es un placer estar aquí y ver la currada que os habéis pegado. Currada en español es trabajar mucho, ¿no? Aquí es al contrario, para que esto salga. Antes de nada, ya sabéis que yo no soy de aquí, soy de España. Tenemos un problemilla con ciertas palabras y por suerte han puesto traducción simultánea de español a argentino. Y digo esto porque en España petar es que el ordenador te dé un pantallazo azul, y en una conferencia dije, bueno, no os preocupéis si el ordenador me da un pete, y uno me dijo que me lo compraba si se lo daba, ¿no? Y digo, bueno, no tengáis en cuenta ese tipo de detallitos y quedaros con el resto, que es la charla. Bueno, la charla que vamos a dar es de ataques a las cadenas de conexión y hasta el momento no la hemos contado en ningún sitio. La he querido guardar esta charla aquí, no hemos publicado nada en ningún lugar de internet, y los únicos que están informados de esto son las empresas a las que les ha afectado el software, que les hemos avisado a todos, y que espero que os guste la sesión. Vale, la idea de las cadenas de conexión. ¿Qué es una cadena de conexión? Cuando estamos hablando de aplicaciones, una cadena de conexión no es nada más que la forma de identificar al repositorio de datos. Una aplicación va a almacenar datos en algún repositorio de datos, ya sea una base de datos relacional, un árbol LDAP o un fichero, y las cadenas de conexión lo que hacen es describir dónde está ese repositorio de datos. Así de sencillito, ¿vale? En el entorno que vamos a trabajar hoy son aplicaciones web que están trabajando con bases de datos, un entorno muy, muy común que tenemos en Internet, ¿vale? Esto es la expresión más simple de lo que puede ser una cadena de conexión. No es nada más que un string donde le vamos a identificar cuál es la fuente de datos, que será la ubicación del servidor. Ahí está puesto la expresión más sencilla, que es con la dirección IP, pero podríamos utilizar el nombre del servidor o el name pipes o lo que sea. El catálogo inicial, o es la base de datos donde debe ser conectado una vez se haya producido la conexión con éxito. Y luego pues el usuario y la contraseña. Este es un entorno muy típico para conexiones contra bases de datos de Microsoft para conectarse a SQL Server, ¿vale? Muy sencillito, se crea un string donde se da esa información y por medio de un componente se ejecuta esta conexión contra la base de datos. ¿Qué se puede hacer en estos entornos? Pues bueno, lo primero, las cadenas de conexión, por desgracia, cuando van puestas en el código aparecen en Google. Si queréis ver la estructura podéis buscar en Google y hay 100.000 cadenas de conexión. Es bastante curioso porque tenéis la contraseña, veis que la contraseña es bastante compleja para que nadie la descubra. Pero al estar hardcodeada en un string, en una aplicación web, si por algún momento la aplicación ha tenido un problema y Google la ha indexado, pues es muy fácil encontrarla, ¿no? Esta es una muy curiosa contra una base de datos en SQL Server, y esta es contra un servidor IBM con AS400, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero hay cientos, no hay que hacer nada. Lo curioso de las cadenas de conexión es que algunos no las hardcodean en las páginas web y lo que hacen es utilizar unos ficheros de configuración especial que se llaman UDL, que lo que te permiten es crear esto. Esto es un ficherito UDL abierto en el servidor, y estos ficheros te los puedes descargar de internet directamente buscando por file type UDL y de nuevo las contraseñas. Bueno, sencillo, ¿no? Simplemente es eso. ¿Cómo me conecto al servidor? El número de parámetros que vamos a poder poner en una cadena de conexión es bastante grande y va a depender, por supuesto, de la fuente de datos a donde nos vamos a conectar. Uno de los parámetros que vamos a poder elegir en los entornos Microsoft es cómo vamos a autenticarnos contra esa base de datos. En un entorno Microsoft con SQL Server, nosotros podemos utilizar un sistema de credenciales basado en los usuarios de la base de datos. Pero además se pueden utilizar lo que se denomina la autenticación integrada, y en ese entorno lo que vamos a decir es: no me pidas usuario y contraseña, autentícame con la contraseña con el usuario con el que estoy logado en el sistema operativo, ¿vale? Esto se configura con un sencillo parámetro que tenéis aquí. En el caso de que queramos
conectarnos con los usuarios de la base de datos, pues se pondría un parámetro que es integrated security igual a no, y en el caso de que queramos usar las cuentas del sistema, pues se pone integrated security igual a SSPI, true o yes, dependiendo de la base de datos, del motor de base de datos, pero en todos es más o menos eso. Bien, ¿por qué os he contado esto de la autenticación integrada? Pues porque a la hora de crear una aplicación web que va a dar soporte a un número de usuarios, nosotros vamos a poder trabajar con dos modelos. El modelo inicial es en el que muy común en los entornos de aplicaciones web hoy en día. En esos entornos la aplicación web tiene un único usuario de la base de datos. Con ese usuario de la base de datos la aplicación se conecta contra el repositorio, que sería el primer paso, y esa conexión la realiza mediante una cadena de conexión. Una vez que la aplicación se ha autenticado contra el motor de base de datos, lo que va a hacer es mostrar un formulario de autenticación al usuario. El usuario va a introducir sus credenciales y lo que va a hacer esta aplicación es validarlo contra un repositorio propio de usuarios que ha creado en otra tabla dentro de la base de datos. Entorno muy común que utiliza Joomla, que utiliza Mambo, que utiliza casi cualquier CMS hoy en día en Internet. ¿Sí? Sí, vale. La alternativa es utilizar la propia cadena de conexión como validación para la aplicación. En este caso lo que haremos es tener una aplicación que no está conectada a la base de datos y que no se va a conectar hasta que no se introduzcan unas credenciales válidas. Esto tiene ventajas e inconvenientes. La primera de las ventajas que tiene es que si hay un fallo en la aplicación, el usuario solo tendrá permisos de la base de datos tantos como tenga su credencial con la que se ha conectado. Mientras que en el entorno anterior, un usuario de nivel bajo de la aplicación web que encuentre un fallo en el código obtendrá el nivel del usuario que tiene la cadena de conexión. ¿Vale? El inconveniente que tiene es que estamos poniendo la cadena de conexión cerca de las manos del usuario. Sin embargo, hay en algunas aplicaciones web en las que esto es obligatorio realizarlo. Y son todos aquellos paneles de control de bases de datos cuando estamos hablando de hosting. ¿Vale? Un servidor de hosting, tú contratas y te da un panel de control para que tú gestiones tu base de datos. En esos entornos es fundamental, es obligatorio que las credenciales se pidan y se utilicen en la cadena de conexión contra la base de datos. Vale. ¿Qué se puede hacer con estos entornos? En los entornos en los que tenemos esta vulnerabilidad. Pues bueno, desde hace tiempo se sabe que hay un carácter que aquí les hace un poquito de daño, y es el punto y coma, ¿vale? En un entorno no seguro, lo que vamos a encontrarnos es que alguien va a poder inyectar un parámetro. En este caso, suponed un usuario que se está autenticando en una de estas aplicaciones y en la parte de usuario pone su usuario y en la parte de contraseña introduce mi contraseña, punto y coma y otro parámetro. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, desactivar el sistema de encriptación. Al estar tratado de forma insegura como una cadena, como un string, lo que va a suceder es que la cadena de conexión que se va a utilizar va a configurar que el intercambio de datos entre la aplicación web y la base de datos vaya sin encriptar. ¿Vale? Bien, sabiendo esto, en el framework de .NET 2.0 se sacó una nueva clase, la clase Connection String Builder. Esta clase la anunció Microsoft de la siguiente manera. Decía que en un entorno de ataque alguien podía utilizar este sistema, el de la inyección, y si no estaba seguro podría introducir esto que pone ahí de new value igual a bad, ¿no? Algún valor nuevo que fuera malo. Esto lo publicó Microsoft con el framework .NET 2.0 y ahí quedó. La realidad es que nadie sabía qué cojones se podía poner ahí para hacer daño, porque desactivar la encriptación, pues bueno, está bien, pero tampoco es que sea maravilloso. El problema era, ¿qué se puede inyectar ahí que me haga daño? A priori, la realidad es que si nosotros buscamos en Internet y buscamos en OWASP, que es un poco la referencia de todos los ataques de aplicaciones web, y buscamos por ataques de conexión o ataques de inyección, lo que obtenemos son estos, 0 resultados. ¿Vale? Hasta el momento no se tenía muy claro qué es lo que se podía hacer. Bien, aquí estaba la historia y
hace unos meses publicaron una charla muy chula en OWASP en la que se hablaba de una técnica que se llamaba HPP, que es HTTP Parameter Pollution. En esa charla, los investigadores lo que contaban era que era posible duplicar los parámetros en la URL de una llamada a una página web y el servidor, dependiendo de si era un servidor de Microsoft o un Apache, lo que hacía era o concatenarlos o quedarse con el último valor. A nosotros se nos ocurrió que en vez de crear un nuevo valor, como ponía ahí, new value, con un valor malo, lo que íbamos a hacer es utilizar un valor ya utilizado. Y vamos a reescribir los valores de la cadena de conexión. La idea, pues la idea es polucionar los parámetros. Vamos a repetir los valores que están utilizados en la cadena de conexión y vamos a ver qué pasa si jugamos un poquito con ellos. Lo que vamos a hacer es duplicar un valor que ya existe. Curiosamente, en todos los componentes que utilizan cadenas de conexión en .NET, a excepción de Connection Stream Builder, el único parámetro que prevalece es el último, el que inyectamos nosotros. Luego, todo lo que haya puesto el programador, pues está bien, queda bonito y decora, pero nada más. Esto lo que va a permitir es que tú te reescribas la cadena de conexión a tu gusto y puedes hacer que la aplicación funcione de otra manera. Vale, ¿qué se puede hacer? Ataque número 1. Vamos a robarle la contraseña al servidor web, al servidor de hosting. Lo que vamos a hacer es, montamos un servidor falso, un servidor que será un SQL Server, al que vamos a hacer que se conecte la aplicación web. Montamos este servidor falso, allí abrimos un sniffer de credenciales, un Cain o un Wireshark, y lo ponemos a escuchar a ver qué llega, y lo que hacemos es duplicar el parámetro data source, pero diciéndole a la aplicación que, oye, no te conectes a tu base de datos, conéctate a la mía, que es más guay. Y lo que vamos a decirle es que no quiero que me pongan las credenciales normales, porque si no se las tendría que poner yo a mano, que lo que utilice es la autenticación integrada. Esto lo que le está diciendo al servidor web es, conéctate a mi base de datos con tu cuenta de Windows. ¿Vale? Bien. ¿Cómo sería el ataque? Pues suponiendo que la aplicación web tiene algo como esto, donde se pide un usuario y una contraseña, lo que vamos a hacer es, en la parte del usuario, no vamos a poner ningún usuario y vamos a poner punto y coma, data source igual y nuestro servidor controlado. Como veis, el parámetro data source está duplicado, está 2 veces, pero el que va a prevalecer es el nuestro, que está al final. En el segundo caso, le vamos a poner en la contraseña punto y coma, para hacer la inyección, e integrated security igual a true. En la misma cadena veis que aparece integrated security igual a no, perdón, pero la que prevalece será la nuestra. Ejemplos. Primera herramienta, ASP.NET Enterprise Manager. Este software está abandonado. No tiene soporte, pero tiene la suerte de que, como es una aplicación web, pues tienes el código. A día de hoy, la web que tenían ha desaparecido, pero está lleno Internet de sitios que lo utilizan. Y muchos hosters utilizan esta herramienta para gestionar SQL Server. Nada, tan sencillo como lo que veis aquí. Inyectamos en la contraseña, punto y coma, en el usuario, punto y coma, data source y la IP de nuestro servidor, punto y coma, integrated security igual a true, y lo que recibimos en Cain, pues es el perdón, es el hash. Ataque número 2. Ya que podemos redirigir el tráfico, redirijámoslo para escanear servidores, por ejemplo. Lo que vamos a hacer es duplicar el parámetro data source y le vamos a decir que se conecte contra un servidor, que es nuestra víctima, por un puerto. Perdón, tengo que beber agua, que si no me muero. Vale. En este caso lo único que vamos a hacer es decirle a la aplicación web que se conecte contra un sitio donde no hay una base de datos. Bueno, a lo mejor sí, pero por regla general no. Y lo que vamos a ver es cuáles son los mensajes de error. El ejemplo, en una conexión de este tipo habría que poner en el usuario punto y coma, data source igual, servidor víctima, coma, puerto víctima, y en la contraseña cualquier cosa. Puerto abierto. En este caso es una aplicación que se llama My Little Admin. Es comercial, está muy utilizada. Y la versión 3.5 que era la última, era vulnerable. Como veis, en este caso le hemos dicho que se conecte contra Google por el puerto 80 a un servidor, y lo que nos dice es, vale, sí, hay un puerto, pero no
no me ha pedido las contraseñas. Me muero. En el caso de que el puerto esté cerrado, pues lo que nos va a decir la aplicación en este, como veis aquí, es que ni tan siquiera ha podido establecer la sesión TCP. Esto es debido a que cuando se hace la cadena de conexión se utiliza TCP y entonces se está intentando negociar la sesión. Ataque número 3, y más divertido de todos, y es, bueno, si la aplicación está corriendo en su servidor y la base de datos está en su servidor, coño, pues que use su usuario para logarse en su servidor. ¿Para qué voy a andar yo con tonterías que si te quito el hash, te lo craqueo, que si te... Coge tu usuario y te logas tú. ¿Para qué voy a estar yo...? ¿Para qué me preguntas si tú ya lo sabes? La idea es que lo que hacemos es decirle que se conecte contra él y que utilice la autenticación integrada. Así de sencillo. Lo que va a hacer es el pool de aplicaciones donde está corriendo esta aplicación web. Está identificado con una cuenta del sistema. El servidor va a coger esa cuenta del sistema y va a intentar conectarse a la base de datos. Si están dentro del mismo dominio, si está habilitado el acceso para estos usuarios, pues obtendremos el acceso. Ejemplo, esta es la conexión y con poner punto y coma data source igual a target server, que es el mismo que tienen ellos, y punto y coma integrated security igual a true, conseguimos el acceso. La idea de poner data source igual a target server, que en este caso habría que poner el mismo, es simplemente para no dejar el usuario vacío. El usuario y la contraseña tienen que tener algún campo, así que les ponemos esta duplicación. Bien, esto pues decidimos probarlo en internet en todas las aplicaciones. Todos estos ejemplos son reales en todas las aplicaciones. Primera, Web Data Administrator, una aplicación que desarrolló Microsoft y que hoy en día está liberada como open source. Nada, tan sencillo como poner data source y el servidor suyo, integrated security, que está tachado, y luego la autenticación. Si os dais cuenta, la herramienta no permite autenticación integrada, solo permite el login SQL, pero da igual. Se lo inyectamos, colamos dentro de la web y ahí tenéis la explicación por qué. Y es porque en este caso las cuentas en este caso la del servicio y todos los usuarios pues tenían acceso. Pues perfecto. En My Little Admin y My Little Backup, que son las herramientas de esta gente, también se puede entrar y ahí tenéis la explicación. Dentro de la herramienta hay una parte que es conexión, cadena de conexión, y aquí la podéis ver. Si os dais cuenta, aquí está tachado el nombre de su servidor con el parámetro data source y nosotros hemos metido data source localhost, es decir, le hemos dicho que se conecte contra la base de datos que tiene el local. Después, si os fijáis, ellos tienen puesto integrated security igual a integrated security, no, eso lo he puesto yo, integrated security igual a no, que es lo que tienen puesto ellos, pero nosotros le hemos inyectado integrated security igual a true y ha colado la nuestra, como debe ser. ASP.NET Enterprise Manager igual, ahí basta con poner data source, localhost, integrated security igual a true y para adelante. Esto es el equivalente al comilla or comilla 1 igual a 1 del SQL injection de antes, pues igual, pero en cadena de conexión y para adentro. ¿Vale? En otros entornos, estos entornos han sido todos con servidores web y de Microsoft y Microsoft el SQL Server. También funcionan las inyecciones. En el caso de MySQL no hay autenticación integrada, pero sin embargo sí que podemos jugar con los parámetros y mover las conexiones. Y en Oracle, si Oracle está corriendo sobre Windows, sí existe la posibilidad de autenticar en Oracle con la cuenta de Windows. Y además, en Oracle, cuando tú te conectas, hay dos tipos de conexión, una conexión normal o como sysdba si tienen los privilegios. En ese caso, modificando los parámetros, tú puedes hacer que esa conexión, que inicialmente era con una cuenta privilegiada, pues se eleve a una conexión como sysdba, que básicamente puede hacer lo que le dé la gana. Bueno, vamos a ver esto funcionando. Bueno, aquí tenemos una maquinita virtual en la que hemos puesto una serie de aplicaciones. Esta es la primera aplicación, el ASP.NET Enterprise Manager, y bueno, me falta una herramienta fundamental, la herramienta más poderosa jamás creada, el bloc de notas, y vamos a poner punto y coma integrated security igual a true. Esto es por vagueza.
Copiamos y vamos aquí. Como veis, el servidor de la base de datos está en local, es decir, está en su servidor. Basta con poner la duplicación del parámetro, localhost, y en la contraseña, punto y coma, y pegamos. Le vamos a conectar y ya está, para adentro. ¿Vale? Así de sencillote es esto. Dentro de un rato volvéis a aplaudir, así tengo tiempo para ver. Bueno, My Little Admin, la herramienta. Esta es una herramienta comercial. Igual, aquí tenemos el sitio y en este caso tenemos que ponerle punto y coma, data source, y es un SQL Server Express, así que hay que poner la identificación del SQL Server Express. Y luego lo que vamos a hacer es copiarle en la contraseña lo que le hemos puesto, y si todo va bien y no me he equivocado... Ah, sí, está mal puesto, entonces va a fallar. A ver, localhost barra SQL Express, se pone así, ¿no? Vamos a connect y ya está, ¿vale? Y para adentro. Y como os decía, en esta herramienta, en la parte de conexión, Connection Info, pues tienes la información y aquí se puede ver bien cómo se hace la polución. La fuente de datos, esta es la que él pone. Como veis, yo he puesto la misma, simplemente para que no se quede vacío la cuenta de usuario, y él había puesto Integrated Security igual a no, y yo le he puesto Integrated Security igual a true. ¿Vale? ¿Para qué vamos a llevarnos mal? My Little Backup de la misma empresa, pues es exactamente lo mismo, no lo voy a hacer, y esta que tenemos de aquí es, le vamos a poner la autenticación en DSQL, porque yo no me sé la contraseña de la de Windows. Entonces esto automáticamente lo que va a hacer es poner el valor de Integrated Security igual a no, y ahora vamos a ponerle pues data source igual a localhost y la contraseña pues la mágica. Le damos para adentro y para allá está. Vale. En Oracle también funciona esto. En este caso... Solo es un punto y coma. Acaban de hacer una demo que se han hecho de feo de binarios a saco. Esto es un punto y coma nada más, ¿no? Bueno, el tema es, de Oracle no hemos encontrado aplicaciones con autenticación integrada que estén funcionando en Internet, porque se supone que no es lo suyo, no es lo habitual. Así que para hacer este ejemplo lo único que hemos hecho es nosotros hacer una sintética para que lo veáis, pero es exactamente la misma idea. Es el usuario, es ponerle, este está trabajando con Oracle y le pegamos la contraseña y ya está. Si es que esto no tiene ningún misterio, ¿sabes? Esto se acabó. Bueno. Vale, ¿cuánta gente está utilizando estas aplicaciones? Bueno, pues sorprendentemente muchísimas. Y entonces cuando esto lo descubrimos hace un mes y pico, y lo que decidimos es no vamos a hacerlo público hasta que no arreglemos un poco la situación, porque si no esto va a ser un caos. Y hablamos con para solucionarlo, con la gente de My Little Admin y My Little Backup, y les dijimos que lo íbamos a presentar aquí y tal, y sacaron un advisory el 3 de septiembre, lo arreglaron, estuvieron hablando, sacaron un advisory para arreglar el producto. El tema es que cuando lo sacó, pues le daba un poquito de rabia tener que publicar que tenía un fallo de seguridad, así que lo sacó como Minor Security Update. Y digo, hombre, que te estés conectando a la base de datos de tus clientes como minor, según el CVSS no es lo suyo, así que lo cambió. Yo le dije algo así en plan Tony Soprano, no estoy contento con esta descripción, y decidió cambiarlo. El problema es que lo vio esto como una imagen negativa para su empresa y tomó la decisión de hacer un contraataque, ¿no? Es decir, sí, tengo un fallo de seguridad, pero estos son nuestros clientes. Entonces sacó la lista de quién usa, y entonces salió GoDaddy, el British Nuclear Group, el ejército americano. Esto no está bien,
La gracia de esto es que ni tan siquiera subió la release, sino es un parche. La solución es muy tonta, es filtrar un puto punto y coma. Ni tan siquiera subió la versión del producto, simplemente le puso un botoncito para que le bajara un programita y lo cambiara uno por otro. Pero yo lo he estado probando y todavía no han arreglado mucha gente. Vale, en el caso de la ASP.NET Enterprise Manager, bueno, pues esto gracioso porque esto lo están utilizando los paneles de control más famosos. ¿Cómo se llama este que es tan famoso que usa todo el mundo? Feroso. No, otro. ¿Cuál? No sé, no me caigo ahora el nombre. Bueno, uno de los paneles más utilizados, ¿cuál? Plex utiliza ASP.NET Enterprise Manager. Pero esta herramienta está abandonada. La web la montaron como una empresa y no tiene ninguna actualización desde el año 2003 o algo así. Entonces nosotros intentamos poner en contacto con la web gente de ASP.NET Enterprise Manager, pero nos salía no sé qué de comprar Viagra y de alargar no sé qué y tal, ¿no? Así que no está. El problema en el código lo veis ahí, es muy fácil darse cuenta de cuál es el fallo. Este es el procedimiento que se llama enterprisemanager.vb y aquí el connection string, pues veis cómo genera la cadena de conexión. Esto de poner un string concatenado sin filtrar con parámetros que llegan desde el formulario no está bien, ya lo sabéis, ¿vale? Nosotros hemos estado mirando para arreglarlo y realmente es bastante sencillo arreglarlo. Bastaría con crear una clase, lo hemos hecho nosotros, lo hemos arreglado para nosotros, que se utilizaría pues el Connection String Builder, que es seguro y como veis ahí lo que hace es funciona con parámetros, se llama parametrizado y no hay ningún problema. Lo único engorroso que hemos visto es que el tipo construye sistemáticamente cada vez que llama a una página la cadena de conexión en 20 procedimientos, es decir, que no hace una cadena de conexión, sino que periódicamente la va creando, ¿no? Y es un poco más engorroso. Sería crear esa función y llamar a la función de build connection string cada vez que él está concatenando, pero vamos, no es tan complicado. Y en el caso de Web Data Administrator es una historia bastante curiosa porque Microsoft lo liberó en el año 2004 o algo así y pasó a ser open source, y la versión de open source, la última, que salió en noviembre del 2007, el programador o los programadores decidieron revisar esa parte de la cadena de conexión y lo arreglaron. No sé si conociendo el ataque o porque cambiaron o porque se dieron cuenta de que no habían filtrado o porque cambiaron al componente, pero el caso es que es segura la versión que está en Codeplex. La pena es que todavía la otra está disponible y está funcionando, la versión de Microsoft, que es anterior a todo esto, está todavía funcionando y hay mucha gente que la está sacando y no sabe ni tan siquiera que son dos ramas de producto, o sea, que es el mismo producto aunque estén dos webs distintas y separados, ¿no? Que es el ASP.NET Web Data Administrator. Luego, contramedidas, pues bueno, pues una de las cosas curiosas, fortificar el firewall. En este caso lo que estamos haciendo es coger la aplicación web y la estamos sacando los hashes NTLM fuera del firewall. Estamos diciendo al servidor web, oye, conéctate contra Google por el puerto 94. Normalmente las empresas se suelen olvidar de que hay que filtrar no solo de entrada, sino también de salida. Y que un servidor web tuyo esté enviando hashes así como el que da papeletas, pues no. Luego, fortificación de la cuenta utilizadas en el pool de aplicaciones y las bases de datos. Esto tiene un poquito más de gracia de lo que parece. O sea, al final nosotros tenemos una cuenta que está corriendo en el servidor web, tenemos una cuenta con la que se identifica el pool de aplicaciones dependiendo de la versión del servidor web, y lo que estamos haciendo es coger la cuenta del servidor web y decirle, conéctate a la base de datos, ¿vale? La gracieta de esto es que estuvimos pensando y se nos ocurrió una tontería, y es, ¿qué pasaría si en un hosting gratuito de esos que te dan ASP.NET gratis, tú coges y subes tu página web a ASP y a ti lo que te da por hacer en esa página web ASP es saber en qué IP estás corriendo, estás detrás del firewall, escanear todo el segmento de red buscando bases de datos y conectarte a las bases de datos detrás del firewall aunque no estén publicadas? Es decir, tú no necesitas ni que la base de datos esté publicada. Con saber que, como estás dentro del servidor web, estás detrás del firewall, estás en la DMZ, puedes escanear toda la red, ¿vale? Entonces nosotros hemos hecho un juguetito que todavía no es público, que está por aquí, y que lo que hace es básicamente
Este de aquí es un escáner. Básicamente tú subes este ASP al servidor de hosting, busca las IPs, te dice qué IP tienes, ¿vale? Y cuando te... Bueno, aparte hemos puesto también lo de las conexiones por si están intercambiando porno y eso, por saberlo, pero... Coges la IP y lo que haces es escanear los servidores y una vez que los escaneas, en este caso solo tengo uno, pero una vez que los escaneas, pues puedes intentar autenticarte con CSSP, o sea, con la polución de parámetros, utilizando la autenticación integrada. Puedes intentar conectarte contra ti, contra el rogue server, etcétera, por medio de un escáner. Y lo gracioso de esto es que no necesitas ni que esté abierto el puerto del firewall para la base de datos, ya estás en la DMZ. ¿Vale? Así que mucho cuidadito con esto. Y la última medida, por supuesto, es si programas en .NET, utilizar el Connection Stream Builder y filtra el puto punto y coma. Nada más. Preguntas.